Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, sean muy bienvenidos a un nuevo culto de nuestra iglesia y el día de hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección. Tenemos un culto especial en el que vamos a estar hablando sobre este momento cúlmine, clímax del ministerio del Señor Jesucristo. Así que le invito a que juntos podamos tener un tiempo para alabar a nuestro Señor y también para escuchar de su palabra. Además, le recuerdo que el día de hoy tenemos Santa Cena, por lo que le pido que pueda tener un tiempo con su familia para poder celebrar de buena forma esta ordenanza que el Señor nos ha dejado, pero cuando hablamos de buena forma no decimos que tenga todas las cosas ordenaditas y lindas, sino que pueda tener un tiempo para ponerse a cuenta con el Señor y poder estar de manera santa celebrando esta Santa Cena. Así que le pido que me acompañe en oración para poder comenzar esta reunión. Querido Dios, queremos ir delante de usted para darle gracias porque nos permite tener un nuevo domingo de celebración, un nuevo domingo en el que recordamos su nombre, recordamos su obra, Señor, y por sobre todas las cosas recordamos que usted es un Dios santo, quien ha querido liberarnos, Señor, del pecado, quien ha proclamado, Señor, un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Y eso, Señor, nos mantiene gozosos, alegres, porque podemos recordar este día en el que usted cumplió su propósito. Y nosotros por gracia hemos alcanzado la salvación porque, como dice su palabra, en su voluntad usted ya lo tenía determinado. Le damos gracias por este momento y queremos pedirle que nos acompañe, que todo lo que hagamos el día de hoy, nuestra alabanza, nuestro servicio, la predicación, los niños, sea todo para su gloria. Dejamos este tiempo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, además, les recuerdo que al finalizar este culto, hoy día no hay Zoom para todos, sino que tenemos un Zoom especial para los niños. Hemos preparado una clase especial para ellos, así que le pido a los papitos que desde ya puedan animar a sus hijos para que al terminar el culto podamos pasar un tiempo con ellos. Mi nombre es Luis Yáñez, sean muy bienvenidos, bendiciones. Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es
alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributarán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad, de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributarán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Declaramos, Señor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía nada.
no lo puedo imaginar. ¿Cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas? Pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Qué oscuridad, día de dolor, Cristo al Calvario ya se va. Juicio injusto aquel, azotado él, tomó la cruz allá. El poder de la cruz, inocente murió. Nuestra culpa tomó Jesús, perdona en la cruz. Qué dolor se ve en el rostro de él, quien cargó con mi maldad. Cada rebelión, mala actitud, él los tomó en sí. Al atardecer tiembla el monte allá, su creador ha muerto ya. Velo roto en dos, la victoria es consumado ya. El poder de la cruz, inocente murió. Nuestra culpa tomó Jesús, perdona en la cruz. Qué heridas padeció, hecho en mi favor, me ha libertado su dolor. Muerte él venció, vida tengo yo, él en su amor ganó.
Hola niños, ¿cómo están? Les recuerdo que hoy día, después de la reunión, nos vamos a juntar para celebrar la Pascua de Resurrección. Así que no falten, vengan con ánimo porque la vamos a pasar muy bien. Vamos a aprender de Jesús y vamos a tener un sinfín de sorpresas. Así que los esperamos. Recuerden, después de la reunión, nos vamos a juntar vía Zoom para celebrar la Pascua de Resurrección. ¡Nos vemos! Las ofrendas y los diezmos siguen siendo a través de depósitos y transferencias en línea, y para ello tenemos un sistema de códigos que nos ayudan a diferenciar cuál es la naturaleza de cada ofrenda. Por ejemplo, si corresponde al diezmo, misiones u otro ítem específico. Si tienes alguna duda, contáctanos y estaremos felices de ayudarte. El grupo de jóvenes de nuestra iglesia está funcionando a través de reuniones virtuales todos los viernes. A lo largo de la pandemia, estas reuniones han sido de mucha bendición para ellos, pues los ha unido, animado y sobre todo guiado en el constante estudio de la palabra. Si quieres participar, contáctate con nosotros para conocerte y hacerte llegar el link de las reuniones. El grupo de juveniles se reúne todos los días martes en la tarde. Allí no solo han aprendido de la Biblia, sino también han podido conocer a hermanos de la congregación que han participado, enseñado y respondido las preguntas que ellos mismos han hecho sobre los temas que les interesan. Si quieres más información, puedes escribirnos y te contactaremos con las encargadas. Todos los jueves son jueves de oración. A las 20:30 horas nos reunimos como iglesia para orar los unos por los otros. Ha sido realmente una tremenda bendición porque esta práctica no solo nos ha traído respuestas rápidas y precisas a las peticiones en sí mismas, sino que también nos ha hecho crecer en amor y cuidado entre nosotros. Nuestra iglesia está muy activa toda la semana, aun cuando tenemos que hacerlo de manera online. Por lo mismo, te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales, porque a través de ellas avisamos y recordamos eventos, reuniones especiales y además compartimos reflexiones bíblicas que nos edifican a nosotros y que pueden ser fácilmente compartidas con otros. El día domingo tenemos nuestro culto en línea, el cual puedes ver a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, pero además tenemos una junta virtual vía Zoom luego de que termina la reunión. Nos encanta vernos en vivo, saludarnos, compartir peticiones de oración y acciones de gracia y ponernos al día de las últimas cosas que nos han pasado. Te invitamos a participar de este tiempo y vivir ese compañerismo que nos caracteriza. Queridos hermanos, nuevamente estamos en este momento para estudiar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tener un pause con nuestra serie del Salmo 119 porque queremos celebrar la resurrección de nuestro Señor. Esta última semana que tomamos y que celebramos como la Semana Santa, sin embargo, para el cristiano esto tiene una connotación especial porque sabemos que estamos celebrando la cruz, la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor. Y el día de hoy vamos a tocar un tema con respecto a la resurrección, específicamente a ese momento previo a la resurrección cuando Jesucristo culmina su ministerio. Y el título de este sermón se llama La resurrección de Cristo, nuestra resurrección. Y para eso, ya antes de empezar, quisiera pedirle que me pudiera acompañar en oración. Mi Señor, vamos delante de usted para darle gracias porque nos permite tener este momento para glorificar su nombre, para poder ver, Señor, en su palabra lo que usted ha querido manifestarnos, Señor, lo que usted ha hecho por medio de la cruz. Le pedimos, Señor, que usted sea glorificando su nombre en medio de la iglesia, que usted sea glorificando su nombre en medio de su pueblo y que nosotros como congregación podamos exaltarle con nuestras vidas. Pedimos, Señor, que usted esté limpiando nuestro corazón y nuestra alma y que nosotros podamos gozarnos en su presencia. En Cristo Jesús dejamos este tiempo pidiendo, Señor, que usted sea el centro de esta predicación. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, vamos a tener este momento para poder estudiar la palabra del Señor. Y quiero comentarles que esta semana es una semana muy especial. Una semana en la que realmente, por lo general, vemos en la televisión imágenes constantes sobre el sufrimiento de Jesús. Y quizás usted en la casa, quizás sus hijos, piensan que Jesucristo realmente fue un hombre que fue derrotado, que terminó en una cruz muerto,
y que después de eso simplemente resucita y va al Padre. Pero esto no es así. Nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, un Dios que venció la muerte. Y este proceso por el que Él pasó en su vida y luego específicamente la última semana de sufrimiento fue parte de este propósito global de salvación. Así que vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, que terminó siendo también nuestra resurrección. Acompáñenme a leer Juan, capítulo 19, versículo 30, que dice de la siguiente manera: Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Como ya saben, el día jueves y el día viernes de esta semana tuvimos 2 reuniones especiales por Semana Santa. El día jueves estuvimos en Juan 13 y estuvimos conversando sobre este mandamiento nuevo que el Señor nos dejó después de celebrar la Santa Cena, cuando prepara y cuando da su discurso en el aposento alto. Vimos la importancia de este mensaje que Jesús nos deja al decirnos: antes de irme, les voy a dejar un mandamiento, que es que se amen. Y es por medio de este amor que el mundo va a conocer que ustedes son mis seguidores, que ustedes son mis discípulos. Entendíamos este concepto de amor para poder tener un buen conocimiento de Dios, para poder tener un buen amor al prójimo, un buen servicio en la iglesia y con todo esto un sentido misionero por ir a amar a aquellos que necesitan conocer del Señor. Luego, el día viernes, nuestro hermano Esteban nos habló sobre la obra de Cristo en la cruz. Nos habló de la importancia que tiene el sacrificio de Cristo tanto en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Y nuestro hermano Esteban nos hacía esta pregunta: ¿cómo nos estamos presentando delante de la cruz? ¿Por qué? Porque es muy importante entender que Jesucristo no tan solo quedó crucificado ahí, o que esa fue solamente su obra para justificar nuestras vidas, sino que Él es nuestro intercesor hasta la eternidad, hasta que Cristo venga, hasta que venga por segunda vez. Jesús es nuestro intercesor entre nosotros y Dios. Y es por eso que 1 Juan nos dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que hemos estado hablando estos días sobre esta semana en la que Jesucristo llega al clímax de su ministerio terrenal. Y lo primero que tenemos que recordar es sobre por qué los evangelios dan tanto énfasis a esta semana. Si usted se fija, la mayoría de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, dan mucho énfasis a esta última semana. Ocupan gran parte de sus escritos. Juan también. ¿Por qué? Porque los evangelios en realidad lo que hacen es presentar acontecimientos históricos que demuestran que Jesús fue lo que dijo que Él era, que era Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Entonces los evangelios lo que hacen es manifestar que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los evangelios están llevándonos a Jesús para decirnos todo lo previo, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, Jesús es el cumplimiento. No tan solo eso, sino que Jesús es la solución al problema del pecado. Jesús es el Señor y Salvador de su pueblo. Y por último, todo esto quedó escrito, quedó registrado en un contexto, en un momento de la historia, con personas específicas, con gobernadores específicos. ¿Por qué? Porque Jesús fue un personaje histórico, fue real. Así que los evangelistas lo que están haciendo es mostrarnos que Jesucristo y los hechos y las acciones que Él hizo tenían este objetivo de manifestar y dar una veracidad, dar un testimonio veraz, sobre su vida, que Él realmente fue lo que dijo que era. Así que necesitamos situar la importancia de esta última semana, su contexto, su significado. ¿Por qué? Porque esta última semana tiene y es de vital importancia tanto para el pueblo de Dios, para los simpatizantes de Cristo y para los detractores de Cristo.
Y quisiera poder explicar un poquito a qué me refiero con cada una de estas personas. Cuando hablo del pueblo de Dios, lo que estamos hablando y entendemos por pueblo de Dios es aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia humana han reconocido y han depositado su fe en Jesucristo. Han reconocido su condición de pecadores y por tanto han puesto su esperanza ante Jesucristo. Han entendido que si ellos no confían en Cristo, no reconocen su pecado, su final es la condenación eterna, el lago de fuego o el infierno. A ellos, al pueblo de Dios, aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, aquellos que han reconocido su pecado y la necesidad de Dios, Jesús ha perdonado su pecado y ha tomado su lugar. Jesús ha entregado su vida por ellos y ha cargado con el pecado en la cruz por ellos, por el pueblo de Dios. A ellos les ha librado de la culpa y de la ira de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos con simpatizantes? Y simpatizantes o cristianos nominales nos referimos a todos aquellos que creen en la existencia de Dios, incluso de Jesús, sin embargo, no han sido regenerados. Dios no ha hecho una obra de hacerles renacer espiritualmente. Ellos, por lo general, los simpatizantes, quieren ser salvos. Quieren y están a favor de muchas cosas de las que Jesús hizo. Sin embargo, no quieren que Jesús se involucre en sus vidas. Por lo general están a favor de Jesús como Salvador, pero no están a favor de un Jesús como Señor. Ellos muchas veces escuchan el mensaje del Evangelio, incluso, como les digo, están a favor de él, se pueden emocionar, incluso pueden llegar a llorar por lo que dice el Evangelio. Pero tristemente, ellos no conocen al Señor. Lo más triste de esto es que muchos de estos simpatizantes o cristianos nominales asisten a alguna iglesia o constantemente miran en este tiempo de pandemia sermones, pero no han sido regenerados. Ya a esto se refiere el Señor Jesucristo cuando dice en Mateo capítulo 7 versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que reconocer si usted es parte del pueblo de Dios o es un simpatizante, esto no es labor de la iglesia. Esta es obra del Espíritu Santo en su vida. Él le va a dar testimonio. Si no está seguro de ser parte del pueblo de Dios, entonces lo que tiene que hacer es arrepentirse inmediatamente de su pecado y pedir a Dios que lleve su pecado a la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro Salvador, Jesucristo, por medio de su Espíritu, pueda hacer una obra sobrenatural en su vida y le renueve su corazón de piedra por un corazón de carne que pueda oír lo que antes no oía y ver lo que no podía ver. Así que, ¿por qué digo que esta es una obra sobrenatural? Si usted no entiende y no tiene una convicción sobre su salvación y lleva tiempo asistiendo a una iglesia, hágase la pregunta: ¿soy parte del pueblo de Dios? Si no tiene la convicción, entonces pregúntese: quizás soy simpatizante. Pídale al Señor arrepentimiento, pídale a Dios salvación. Y esta es una obra sobrenatural porque mire lo que dice Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu Santo, que ha renovado nuestro corazón, ahora da testimonio en nuestras vidas. Y nosotros, al ser regenerados como el pueblo de Dios, entonces padecemos con Él y luchamos contra el pecado para que al fin y al cabo Jesucristo sea glorificado, para que Dios sea glorificado por medio de nuestras vidas. Finalmente, ¿qué entendemos por detractores? Y entendemos por detractores a todos aquellos que no creen en Jesús y que tampoco creen en Dios. Específicamente, no creen en Jesucristo como Dios. Así que ellos puede que crean en otro Salvador, puede que crean en otras
religiones o en otros dioses. Sin embargo, no creen que Jesús fue Dios. Pueden pensar que es a lo mejor un gran maestro, un buen hombre o incluso algún mito, pero no le atribuyen la divinidad, ni tampoco le atribuyen que sea un personaje histórico. Y muchos de estos detractores a lo mejor no les interesa conocer a Jesús, porque poseen otras creencias. Muchos de ellos no son detractores porque son activistas en contra de Cristo de la Iglesia, sino simplemente hablamos de detractores porque con sus acciones y con sus hechos niegan a Dios, niegan a Cristo. Miren lo que dice Romanos 1, versículo 18 al 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Restringen. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Así que ellos tienen una conciencia de que existe un ser superior. Tienen la conciencia de que existe un Dios, pero no quieren reconocer al Dios bíblico como Dios verdadero. No quieren reconocer a Jesucristo. Entonces, con su injusticia, sus actos, sus acciones, restringen la verdad y no quieren reconocer al único Dios vivo. Así que es evidente que estas tres personas necesitan entender la importancia de esta semana, pero también necesitan entender la importancia de la vida de Jesús para sus vidas, para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la importancia que tiene Jesucristo en sus vidas y en la eternidad? Como hemos dicho, ellos han sido liberados, el pueblo de Dios ha sido liberado de la ira de Dios al arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en Cristo. El Espíritu Santo ha hecho una obra en ellos y les ha dado un nuevo corazón para que se puedan arrepentir y puedan confiar. Ellos no han realizado ningún acto especial para llegar a ser parte del pueblo de Dios. Simplemente el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones. Así que han sido rescatados y hemos sido rescatados de la condenación del pecado. ¿Para qué? Para comenzar a vivir una vida para Dios. Entonces la importancia de Jesús en la vida del pueblo de Dios es una eternidad al lado de Dios. ¿Cuál es la implicancia entonces para los simpatizantes y para los detractores? Según lo que leímos en Mateo 7, que no conocen a Cristo, y lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 1, 18 al 19, de que la ira de Dios está sobre ellos. Lamentablemente, para quienes no reconocen a Jesús como Señor, como Salvador, aquellos que no reconocen a Jesús y su divinidad, Jesús tampoco les va a reconocer como hijos, sino que les va a decir, apartaos. Han escuchado quizás muchas veces el mensaje del Evangelio, en más de una ocasión. Su mismo razonamiento le dicen a los simpatizantes y a los detractores que hay un Dios superior, pero no quieren depositar su fe en ellos. Han rechazado con sus acciones abiertamente a Jesús. Y lamentablemente a esto les espera lo que dice la Biblia, la condenación eterna. Y la condenación eterna es lo que la Biblia llama el lago de fuego. Es un lugar donde vivirán eternamente separados de Dios, donde habrá dolor y llanto, un lugar de castigo y sufrimiento. Ahora bien, nos guste o no, la vida de Jesucristo tiene importancia para nuestra eternidad. Su obra afecta a toda la humanidad. Así que usted no puede escaparse de una de estas tres categorías. O es parte del pueblo de Dios, o no es parte del pueblo de Dios siendo un simpatizante o un detractor. Y esto nos deja una cosa clara. El mero hecho de ir a la iglesia, como los simpatizantes, no lo hacen alcanzar la salvación. El mero hecho de tener otras creencias o negar a Cristo, no lo hacen alcanzar la salvación. Así que, con esto en mente, volvamos a leer nuestro texto. Juan 19:30. Por eso necesitamos entender la importancia de este evento y la importancia de Jesús para nuestras vidas. Y específicamente hoy que estamos celebrando su resurrección. Dice Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos encontramos al final del ministerio de Jesucristo en este pasaje.
Ya ha concluido todo lo que Jesús tenía que realizar. Así que lo que implica este pasaje es que Jesucristo ha logrado cumplir lo que vino a hacer. Sin embargo, solamente este pasaje no nos entrega un real significado de lo que está sucediendo. Cuando nosotros leemos este pasaje por sí solo, podemos ver una persona que está muriendo, en este caso Jesús. Pero no logramos entender por qué está muriendo. ¿Cómo es que llega a morir? ¿Está agonizando? ¿Se enfermó? ¿Lo mataron? No logramos entender qué está sucediendo. Así que solamente este pasaje no nos va a dar una razón clara para entender la Semana Santa y su muerte en un contexto específico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lograr entender este momento de su muerte con el Evangelio de Marcos. Y para eso vamos a presentar 3 escenas de la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos. La primera escena nos va a hablar de quién es Jesús. La segunda escena nos va a preguntar hacia dónde se dirige. Y la tercera escena nos vamos a hacer la pregunta ¿por qué vino Jesús? ¿Y qué significa seguirle? Así que vamos a comenzar con la primera escena. Marcos comienza mostrándonos la preparación del camino para Jesucristo. Jesucristo como quién? Como el Mesías. Aquel hombre que Dios había prometido en el Antiguo Testamento que vendría a rescatar a su pueblo, era el Mesías, era Jesucristo. Así que Juan el Bautista se presenta aquí como aquel que prepararía el camino para el Señor. Juan aparecería predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, Juan le recordaría a la humanidad que somos esclavos del pecado y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador era enviado por Dios. Así que lo que está haciendo el bautismo en realidad es visualizar esta obra que solo el Mesías podría hacer. Perdonar los pecados por medio de una nueva naturaleza. Juan el Bautismo metía a la gente al agua y la sacaba, simbolizando su muerte y su resurrección. Simbolizando limpieza. Son limpios del pecado. Pero Jesucristo venía a hacer eso realidad. Realmente el Mesías venía a limpiar nuestros pecados al morir y resucitar. Mire cómo comienza el Evangelio de Marcos. Marcos 1, versículo 1, 4 al 8. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Inmediatamente, Marcos lo presenta como el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Eso estaba haciendo Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así que lo que está haciendo Juan el Bautista es preparar el camino para el Señor Jesucristo. Este camino que va a confirmar el Antiguo Testamento, va a confirmar el testimonio de Isaías, como acaba de hacer Juan, y va a confirmar el testimonio de Juan el Bautista cuando apareciese este Mesías. Así que Jesús, antes de que haga su aparición, Juan el Bautista ya está preparando el camino. Le está diciendo a la humanidad, arrepiéntanse, porque viene el Mesías. Llega un momento en que va a venir el Mesías. Así que con el objetivo de confirmar el Antiguo Testamento al profeta Isaías y a Juan el Bautista, Jesús va a donde Juan y se bautiza. Y es bautizado. Esto no quiere decir que Jesucristo antes de ser bautizado no tenía el Espíritu Santo en sí, porque tenemos que recordar que nosotros creemos en un Dios trino, un Dios que es uno, es una unidad indivisible, que es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Así que Jesucristo poseía el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que hace es que Dios da un testimonio público desde que en el momento de que Jesucristo se bautiza, Dios lo va a ir dirigiendo por medio de su Espíritu Santo. Así que Jesús es bautizado y Dios envía visiblemente al Espíritu Santo en forma de paloma que desciende sobre Jesús. Y la gente empieza a preguntarse, ¿quién es Jesús?
¿quién es este? Que Dios mismo le ha enviado al Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué Dios hace esto? Y la gente comienza a preguntarse, ¿quién es Jesús? Así que luego de su bautismo, Jesucristo da su primer discurso público y anuncia el plan de Dios que ha comenzado. Jesucristo dice, el Rey ha venido a proclamar su reino. Así que deben arrepentirse y creer en Jesucristo. Jesús hace este primer discurso en Marcos capítulo 1 versículo 15, luego de su bautismo, y dice, y diciendo Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Así que Jesucristo comienza a proclamar el Evangelio. Comienza a proclamar que todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento, este reino, se acerca y que el Rey viene por lo que le pertenece. Así que el hombre tiene que arrepentirse y creer. Recuerden, una cosa importante, los evangelios no tienen el fin de explicar o darnos una biografía de Jesucristo. Recuerde que cada cosa que está registrada en los evangelios son hechos y acciones que manifiestan que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado. Así que luego de estos acontecimientos, Jesús llama a sus discípulos y comienza a realizar varios milagros. Y si usted lee el Evangelio de Marcos hasta el capítulo 8, va a encontrar muchos milagros. Jesucristo va a estar atrayendo la vista de la gente hacia sí mismo para decirle al pueblo de Dios, regresen, aquí estoy, vine a cumplir lo que había dicho. Y cada milagro que Jesús va realizando es una declaración de victoria delante del pecado. Jesús empieza a recorrer los pueblos y empieza a demostrar el poder de Dios interviniendo en la historia humana, sanando, echando demonios, resucitando personas. Y empieza a decir, aquello que el pecado destruyó, yo lo vengo a recuperar. Vengo a vencer el pecado. Así que aquel pecado que nos separó de Dios, yo lo vengo a quitar. Aquel pecado de Adán que los hizo esclavos de Satanás, yo lo vengo a destruir. Soy la simiente de la mujer que venía a separar y a destruir a la simiente de la serpiente. Vengo a quitarlos, vengo a liberarlos de la esclavitud. Así que lo que está haciendo Jesucristo es decir, a ustedes que estaban separados de la gloria de Dios, les vengo a manifestar la gloria para mostrarles que quiero traer de vuelta a mi pueblo. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios está manifestando su gloria por medio de Jesucristo. Así que Dios se hace hombre y Jesús comienza a manifestar estos actos para mostrarnos quién es y para mostrar que Dios ama a su pueblo. Lo que Jesucristo está diciendo sería algo como esto: yo tengo el poder para librarlos de sus enfermedades, para perdonar sus pecados y para abrir sus ojos y oídos para que me vean y escuchen. Pero ante todo, tengo el poder para entregarles un nuevo corazón, para darles vida eterna y así disfrutar de una relación eterna con ustedes. Así que una vez que Jesucristo hace estos milagros y tiene la atención de toda la gente, de todo el pueblo, la gente empieza a preguntarse, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Que hace milagros, que calma tempestades, que resucita muertos. ¿Quién es este? Sobre el que descendió el Espíritu Santo como paloma. Y esta primera escena llega a su clímax en Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. Porque cada milagro que Jesús hacía tenía este objetivo de que la gente se preguntara quién es Jesús. Y mire cómo llega a su clímax. Marcos 8, 27 al 30. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ya acá está el clímax. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Todo el mundo preguntándose quién es Jesús. Jesús con sus 12 discípulos les dice, ¿quiénes dicen? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Quién soy yo? Y le respondieron diciendo, uno Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y Jesús va directo y le dice, él les pregunta de nuevo, pero vosotros, mis discípulos, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? La pregunta clara. Todo el mundo que ve lo que yo hago se pregunta quién soy.
pero ustedes, que caminan conmigo. Si Jesús les hiciera esa pregunta el día de hoy, si usted es parte del pueblo de Dios o es un simpatizante o un detractor, ¿qué respondería? Si Jesús le dice, ¿y usted? ¿Quién dice que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Marcos termina esta primera cena dando la respuesta de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Mesías. Ya no hay duda de quién es. La gente preguntaba y Dios finalmente responde, soy el Cristo. Así que una vez que sabemos quién es Jesús, podemos pasar a la segunda cena. Conocemos quién es Jesús, ahora necesitamos saber hacia dónde se dirige. ¿Hacia dónde se dirige Jesucristo? Y Jesucristo responde esto en un pasaje de transición en Marcos 8, 31 al 33. Y mire lo que dice. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Y le empieza a enseñar a sus discípulos. Ya que saben que soy el Mesías, el que venía, les voy a enseñar qué va a suceder. ¿Hacia dónde vamos? Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, ya no hay dudas. Jesús les dice hacia dónde va. Su muerte era parte del plan de Dios. Versículo 32. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro, aquel que acababa de decir que era Cristo, le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino solo las de los hombres. ¿Hacia dónde se dirige Jesús? Hacia la cruz. Y en esta situación en la que Pedro llama a Dios a un lado, a Jesucristo a un lado, tenemos una enseñanza clara para estos 3 grupos. Porque la cruz tiene una enseñanza para el pueblo de Dios, para los simpatizantes y para los detractores. Para el pueblo de Dios, la cruz significa que Jesús es fiel. Nosotros tenemos un Dios fiel que nunca dudó en ir camino hacia la cruz. Jesucristo nunca dudó, vino para eso. Vino para eso y Marcos nos está diciendo hacia dónde va. Y se lo dijo a sus discípulos, voy a la cruz. Nosotros tenemos un Señor, un Salvador que no duda en salvar a su pueblo. Así que el camino de Cristo termina siendo nuestro camino. Sin embargo, el mensaje de la cruz también tiene un mensaje para los simpatizantes y para los detractores. Al igual que Pedro, no hay salvación sin la cruz. Así que podemos decir, y especialmente los simpatizantes, pueden decir que Jesús es Cristo, pero al igual que Pedro, con sus hechos lo están negando. Y le están diciendo, no, sale de aquí, solo quiero un Salvador, vete, no quiero un Señor, no te metas con mi vida. Los simpatizantes necesitan la cruz y los detractores también necesitan la cruz. Así que Marcos termina esta segunda cena con esto. Nos explicó ya en la primera cena quién es Jesús, ahora hacia dónde se dirige. Así que una vez que entendemos hacia dónde se dirige, que es a esta última semana, a este contexto, a este Juan 19:30, a esta cruz, es que Jesús entonces nos puede explicar, y Marcos nos va a explicar, por qué vino Jesús. ¿Qué significa seguirle? Si ya entendemos quién es Jesús, si ya sabemos hacia dónde va, ¿por qué vino? ¿Qué significa seguirle? Miren lo que dice Marcos, capítulo 8, 34 al capítulo 9, versículo 1. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, ya no están solo los discípulos, sino abiertamente, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque Jesús vino a morir. Jesús vino a morir. ¿Qué significa seguirle? Tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues
¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9, versículo 1. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Jesús es realmente claro. Él viene a salvar nuestras vidas, pero no solamente la parte física, sino que también nuestra alma. Jesús entrega una salvación integral. Cuando Él llega a una vida, hace una salvación integral, nos renueva por completos. Él tiene el poder para salvar nuestro cuerpo, pero también tiene el poder para salvar nuestra alma. Y Jesús, en el versículo 37, hace una pregunta muy clave y es, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Y nadie puede entregar nada. Somos pecadores. Nuestra alma está separada, está muerta delante de Dios. Y Dios no va a aceptar un alma muerta por un alma viva. Dios no va a hacer esa transacción de decir, entrégame tu alma muerta y yo te doy el alma viva. No, no lo va a hacer. Dios solo va a aceptar un sacrificio santo, agradable, perfecto, con un alma viva. Y ese es Jesucristo. Solamente puede aceptar a la vida. Jesús es el precio por nuestras almas. Sin embargo, Jesús quiere que sus discípulos sean fieles a Él. Si tenemos un Dios fiel, necesitamos serle fiel. En nuestra muerte al pecado, lo que necesitamos entregar. Lo que Dios va a hacer con nosotros. Y por eso es que nuestro camino es hacia la cruz. ¿Por qué vino Jesús? Porque necesitaba morir por nuestro favor. Necesitaba morir para que la ira de Dios cayera sobre Él. ¿Qué significaba seguirle? Morir. Sin muerte no hay resurrección. Así que Jesús vino como el Rey y viene a anunciar este reino, el reino de Dios. Y el reino de Dios ha comenzado desde la resurrección de Jesús. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, Jesús empieza a rescatar gente para su reino y va a alcanzar su plenitud en la segunda venida de Cristo. Y es por eso que en el versículo 1 dice, hay algunos aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Porque después de la resurrección el Espíritu Santo aparece con poder y los discípulos, muchos de ellos, a excepción de Judas, 11, ven el reino de Dios venir con poder. Y Jesucristo cumple su palabra. Desde aquí en adelante, Jesús comienza su camino hacia la cruz. Y ya lo ha dicho a los discípulos, con mucha claridad y sin temor. Jesús comienza su camino. Marcos y los otros evangelistas se encargan de escribir y redactarnos con detalle esta última semana. Así que acá encontramos relatos similares en Mateo, Marcos y Lucas sobre esta semana. Y Jesús vino a morir por su pueblo. Así que podemos resumir el ministerio de Jesús en estas tres escenas. ¿Quién es Jesús? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por qué vino? ¿Y qué significa seguirle? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la cruz. ¿Por qué vino? A morir. ¿Qué significa seguirle? Morir juntamente con Cristo. Y esta es la última cena. Esta es la última cena que hemos de leer. Nosotros comenzamos con este versículo, Juan 19:30. Y es como que hubiésemos tomado una película y hubiésemos comenzado con la escena final. Y necesitábamos entender para saber cómo llegó Jesús ahí. Volvamos a leer este pasaje con todo esto en mente. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora sabemos que Jesús se encuentra en la cruz. Está muriendo, está agonizando. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra en la cruz? Porque para eso vino. Vino a morir. Para que nosotros fuésemos rescatados de la condenación eterna. Jesús está en la cruz porque era la única manera de rescatarnos del pecado. Jesús está en la cruz porque el pecado debía ser derrotado de una vez y para siempre. Jesús se encuentra en la cruz
por decir abiertamente quién era. Sin ningún problema, Jesús dijo quién era. Soy el Hijo de Dios. Soy el Mesías. Y la gente no le creyó. Jesús está ahí a causa de la envidia de los líderes religiosos y de la gente de su pueblo. Jesús está ahí porque a nadie le gusta que le digan que somos pecadores. A nadie le gusta que le confronten con su pecado. A nadie le gusta que nos digan que somos merecedores del infierno. A nadie le gusta que nos digan que no podemos hacer nada para salvarnos, sino simplemente confiar en que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, y una vez que obre tenemos que pedir arrepentimiento y fe. Jesús está ahí porque nosotros lo colocamos ahí. Tanto el pecado del pueblo de Dios como los pecados de toda la humanidad fueron causales para que Cristo viniera. Sin embargo, Jesús tomó el pecado de su pueblo. Y ese pecado Jesús tomó, y ese pecado es el que Jesús perdona. El pecado de los detractores y de los simpatizantes aún están en cada uno de ellos. Jesús en la cruz tomó el pecado de su pueblo. Así que, hermanos, nadie mató a Jesús, ni el pueblo, ni nadie. Jesús fue puesto en esa cruz por decisión propia, por decisión de Dios, por decisión del Espíritu Santo. Y créanme o no, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron clavados en esa cruz. Y esto lo digo no para que pequemos abiertamente. Tenemos chive libre para pecar, si nuestros pecados futuros también fueron perdonados, podemos pecar. No. Porque cada vez que usted y yo pecamos siendo hijos de Dios, estamos llevando ese pecado hacia la cruz para que Cristo sufra la ira de Dios por nosotros. Sin embargo, en esta historia y en esta semana tan particular y en esta muerte de Jesucristo en la cruz, Marcos añade algo muy particular. Marcos 15, 34 y versículo 37 dice: y a la hora novena, la misma historia que Juan 19, 30, y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, murió. Y muchas veces pensamos que Jesús se separó de Dios en la cruz. Pero sabe que esto es imposible, porque ya hemos dicho que la Trinidad es una unidad indivisible. El Espíritu Santo nunca ha estado separado de Dios ni de Cristo. Cristo nunca ha estado separado de Dios Padre o Dios Espíritu Santo. Dios Padre nunca ha estado separado de Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Nunca. Son indivisibles. Es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Y este es un versículo que hemos leído varias veces en la iglesia. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entendemos que esta palabra se hizo, este verbo, en griego es ginomai, y significa comenzar a existir, nacer, comenzar a existir, llegar a la existencia. Entendemos que Jesús ha comenzado a existir como ser humano. Jesucristo ha llegado a la existencia en su encarnación. Él toma un cuerpo por primera vez y la segunda persona de la Trinidad comienza a existir como ser humano. Así que Jesús en la cruz deja de existir como ser humano. Jesús en la cruz deja de existir como ser humano. Y esto es muy interesante. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8, del 1 al 3. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos ya conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Escuche, condenó el pecado en la carne. Jesús comienza a existir en semejanza de carne. ¿Por qué? Porque era una ofrenda.
Y el libro de Hebreos nos dice que Dios preparó cuerpo para Él, para que fuera una ofrenda. Juan nos dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en esa carne, en ese cuerpo, iba a quedar condenado una vez y para siempre el pecado. Jesús comienza a existir para ser una ofrenda, porque Él vino para morir. Romanos 6, del 8 al 11. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. ¿Por qué? Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. La muerte de Cristo es nuestra muerte. Hermanos, Cristo nunca quedó solo en la cruz. Dios nunca se separó de Cristo. Mira lo que dice Lucas, versículo 23-46, el mismo pasaje de Juan 19:30. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dios abandonó, desamparó al cuerpo de Cristo. Pero el Espíritu de Dios continuó siendo uno con el Espíritu del Padre y con el Espíritu Santo. Jesús miró la cruz, miró ese cuerpo y dijo: no tengo nada que ver con ese cuerpo. Nada que ver con ese cuerpo. Cristo nunca quedó solo en la cruz. Y al igual que el acto público que sucedió en el bautismo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Él para que la gente diga quién es Jesús, Dios hace este mismo acto público. Y Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, también dice: consumado es. Públicamente, Dios dice: ya no tengo nada que ver con ese cuerpo. Nada. El cuerpo de Cristo en la cruz. Y esa cruz terminó siendo la victoria de Dios sobre el pecado. Y ese cuerpo llegó a ser la imagen más grotesca que Dios pudo haber visto. Ese cuerpo llegó a ser la imagen más grotesca que ha existido en la humanidad, porque sobre ese cuerpo recayó todo el pecado pasado, presente y futuro del pueblo de Dios. Jesucristo no tiene nada que ver con el pecado. Él nunca pecó. Deja ese cuerpo, abandona el espíritu, abandona el cuerpo y va directo hacia Dios. Y Dios abandona ese cuerpo, pero el Espíritu Santo sigue siendo uno con Dios. Y Dios declara la victoria en ese cuerpo, en esa cruz. Y es por eso que Jesús, como no tiene nada que ver con el pecado, resucita al tercer día. Y es lo que estamos celebrando hoy. Resucita, porque el pecado no le pudo retener. La muerte no le pudo ganar, porque la muerte viene por el pecado. Y Jesús no tuvo pecado. Y ese cuerpo quedó ahí, clavado, para recibir los pecados pasados, presentes y futuros del pueblo de Dios. La cruz, entonces, se convierte en la victoria de Dios. Si los evangelios están para registrar los eventos que nos dicen que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías, las cartas, las epístolas, nos explican aquello que no podemos entender de los evangelios. Y mira la conclusión a la que llega Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 13 al 17. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. Mira la conclusión de Pablo, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esta es la conclusión más gloriosa que hay en nuestras vidas. Si uno murió, murió por todos. Y si Él vive y resucitó, entonces nosotros también resucitamos. De manera que nosotros de ahora en adelante, y mire lo que dice acá, ya no conocemos a nadie según la carne. Recuerde, no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así.
ya no le conocemos así. Cristo ya no tiene nada que ver con esa carne. El cristiano no se identifica con el cuerpo de Cristo crucificado. El cristiano se identifica con el nuevo cuerpo de Jesucristo resucitado. Un cuerpo glorioso, limpio de pecado. Un cuerpo glorificado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, al igual que Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Nosotros, hermanos, estamos locos para el mundo por causa del Evangelio. Y Pablo lo dice, porque estamos locos, es para Dios. Nosotros vivimos la locura de la predicación. Esta locura que no se puede entender, en la que Jesucristo se hace hombre. Termina su vida como hombre clavando el pecado, venciéndolo en la cruz, y resucita para darnos vida. Es una locura. Y nos da esta conclusión maravillosa, que uno murió por todos. Que uno murió por todos. Nosotros no tuvimos nada que hacer. Nuestro Señor lo hizo todo. Ahora nos toca vivir para Él, nos toca ser fieles. Si usted, hermano, está y tiene seguridad de que tiene vida eterna, es porque Jesucristo se la dio. Y su trabajo ahora es caminar con Jesucristo hacia la cruz. Muera día tras día a su pecado. Si usted es simpatizante o detractor, escuche, porque de nada le sirve conocer a Jesús histórico, creer que Jesús fue un personaje histórico, si no cree en su divinidad. De nada le sirve recordar a Cristo cada Semana Santa, si no cree en la obra que Él hizo en la cruz. No le sirve de nada su esfuerzo para ser salvo, si no cree que Jesús murió por usted. Si usted anhela la salvación, es porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. Y si usted es simpatizante o detractor y llegó a este mensaje por X motivo, y escucha este mensaje, y no se arrepiente de su pecado, y no deposita su fe en Cristo como Señor y Salvador, entonces ya no hay nada más que hacer. Si usted siente esta convicción, es porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Y tarde o temprano le va a tener que reconocer. Sin embargo, si usted lo rechaza, cuando Jesús vuelva y a usted lo envíe al lago de fuego, no tiene excusa. No tiene excusa. Porque escuchó el mensaje de salvación. Y usted mismo rechazó el mensaje. Usted mismo, por su orgullo, por su incredulidad, porque ama más su pecado, porque le molesta no ser parte del pueblo de Dios, porque le molesta que Dios haya hecho todo, no lo sé. Pero cuando Cristo venga y dé la condenación, usted ya no tiene excusa. Sin embargo, si su corazón le está dando testimonio, arrepiéntase inmediatamente. Arrepiéntase inmediatamente. Sea parte de la locura del Evangelio. Sea parte de la locura de Dios. Mire cómo concluye esta sección Pablo. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados. Y nos ha encomendado a nosotros, al pueblo de Dios, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, Jesucristo, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, la obra de Cristo es una obra perfecta. Es una obra perfecta. La resurrección de Jesús es nuestra resurrección. Nosotros no anunciamos al Cristo crucificado. Nosotros anunciamos a un Cristo resucitado. Nosotros no anunciamos a un Cristo derrotado. Nosotros anunciamos a un Cristo que reina por los siglos de los siglos. Acompáñeme a orar. Señor, vamos delante de usted para darle infinitas gracias porque nos da esta oportunidad
de poder glorificar su nombre. Nos da esta posibilidad, Señor, de poder celebrar su resurrección. Quizás hay muchas cosas que no entendemos y que jamás vamos a entender. Porque este mensaje es locura. Es locura. Este mensaje no tiene nada que ver con la sabiduría humana. Este mensaje es un mensaje que usted planeó antes de la fundación del mundo. Con su sabiduría infinita, con una sabiduría que está por encima de la nuestra. Con una sabiduría, Señor, que es la del Dios Creador. Le pido que nos ayude a glorificarle, a exaltar su nombre, a anunciar la reconciliación. Como pueblo de Dios pedimos que usted nos santifique, que nos permita tener un mayor concepto de usted para amarle. Para aquellas personas que asisten a la iglesia, que son simpatizantes y que nunca han sido regenerados, pedimos misericordia. Pedimos misericordia para que le puedan conocer. Y aquellos que son detractores, que con su vida y con sus actos niegan la divinidad de Cristo, pedimos misericordia. Que usted haga una obra sobrenatural en sus corazones para que puedan confesar a Cristo como Señor y Salvador. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos en este momento nuestra Santa Cena. Nuestra Santa Cena. ¿Y qué mejor momento para celebrar la Santa Cena? Y les quiero pedir que si usted tiene la convicción de que ha renacido, de que es un hijo de Dios y además ha sido bautizado, por favor participe con nosotros en esta cena. Sin embargo, si usted no tiene la convicción de ser un hijo de Dios y es un simpatizante y por X motivo se ha bautizado, no tome la Santa Cena. El bautismo no le da salvación. La salvación lo otorga el Espíritu Santo por medio de la obra de Cristo. Así que si usted ha sido regenerado y ha sido bautizado, por favor, acompáñenos en la Santa Cena. Le pedimos a los jefes de familia que puedan traer a sus esposas, a sus hijos, los elementos, que traigan el pan y la copa. Y vamos a orar. Y vamos a leer en este momento 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 30, que dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Lo entregó para nosotros. Él iba a la cruz. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y este nuevo pacto nos da nueva vida. Versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y estamos anunciando el Evangelio. Versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen o están muertos. Hermanos, por favor, sirva a su familia los elementos y vamos a tener un momento para orar. Acompáñame. Mi Señor, queremos poner delante de usted este momento para darle gracias porque usted entregó su cuerpo, su sangre. Usted fue fiel y no dudó en entregarlo. Nosotros aún estamos en un cuerpo pecador. Anhelamos el día en que, como usted, viviremos, dejaremos este cuerpo de pecado. Nos encontraremos con usted en espíritu y usted nos dará un cuerpo nuevo. Anhelamos ese momento. Anhelamos ese momento en que vamos a poder celebrar una Santa Cena en su presencia física. Todos con un cuerpo glorificado, sin nada más de pecado. Pero hoy día, en esta condición, queremos pedir perdón. Que perdone nuestras faltas. Que nos ayude a estar a cuenta con usted. Que nos permita examinar nuestro corazón para ver si realmente somos hijos de Dios. Si realmente el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y este sacrificio y esta resurrección son nuestra resurrección. Pedimos que bendiga esta copa
que bendiga este pan y que nos permita celebrar esto con gozo, porque estamos anunciando el Evangelio hasta que usted venga. Señor, le esperamos y le anhelamos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, puede servir la copa, puede servir el pan. Hermanos, les pedimos que nos acompañen para cerrar este culto en oración. Padre Santo, te damos mil gracias, infinitas gracias, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, porque tú, Señor, eres un Dios santo y tu santidad has querido entregarla a tu pueblo y tú has querido tomar en esa cruz nuestro pecado. Damos gracias porque Jesús no tuvo nada que ver con el pecado y pudo dejar ese cuerpo en la cruz y encomendar su espíritu a ti. Y logra mostrarnos, Señor, que tienes planes perfectos, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, y que el día de hoy podemos celebrar la Santa Cena espiritualmente delante de ti. Tú nos prometiste, Señor, en Mateo, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Y en medio de esta pandemia, sabemos que estás en nosotros, y estás con nosotros, y vendrás por nosotros. Queremos seguir celebrando esta resurrección y recordar el cuerpo, recordar al Cristo crucificado, para recordar que nuestro pecado ya quedó atrás, y recordar al Cristo resucitado para recordar que todas las cosas fueron hechas nuevas y que incluso a ti ya no te conocemos en la carne. Te damos gracias por todo, porque tu resurrección fue nuestra resurrección. Dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que ahora, al finalizar el culto, tenemos un Zoom especial para niños. Así que, por favor, junte a su hijo para que podamos tener este tiempo, junto a sus niños y podamos tener este tiempo para también presentar y recordar la resurrección con nuestros hijos. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. La siguiente canción fue escrita y pensada como si Juan lo estuviera relatando en primera persona, de parte de lo que vemos en su palabra de cómo fue esta última semana del Señor en la tierra. Y los invito a que, si desean, puedan cerrar sus ojos en sus hogares y puedan ir siguiendo la letra, escuchando y siguiendo la historia de nuestra salvación. Así que lo invito a que pueda reflexionar sobre esto, aprovechando que también el hermano Rodrigo el día de ayer nos habló de Juan, del discípulo amado. Con él estaba cuando entró a la ciudad y la multitud como a un rey le abrazó. Caras sonrientes, saludando sin cesar, aunque estaban disfrazando el final. Y mi garganta se apretó cuando vi cantar Hosana en las alturas. Oh, oh, oh. Entrando en casa, vino y pan nos entregó, y la vid verdadera nos habló, y lo llevaron a la cima del monte, donde lo clavaron siendo inocente, y se burlaron, lo maldijeron a gran voz, y
le dijeron bájate si eres Dios. Y se rompió mi corazón cuando lo oí decir perdónalos. Consumado es. Oh, 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 Y lo recuerdo en el jardín cuando sangre el sudor y como robo al Padre pasa esta copa de mi Señor. Aún siento la angustia cuando la espada la atravesó y cuando en nuestros pies tembló la tierra en el momento que Él murió. Oh, 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 Al tercer día, la tumba se vació y la piedra ya no estaba en su lugar. Y alegremente lloré cuando el ángel habló. No temas, resucitó. No temas, resucitó. No temas, resucitó. No temas, resucitó.